en las profundidades heladas del invierno de 1860, cuando las montañas de Montana se alzaban como catedrales de hielo y muerte contra un cielo que parecía haber olvidado el color del sol, nació una leyenda que redefiniría para siempre los límites entre lo humano y lo monstruoso en el salvaje oeste americano. Esta es la historia macabra de John Johnson, conocido en los campamentos mineros y estaciones comerciales como el Comehígados, un hombre cuya sed de venganza lo transformó en algo que trascendía completamente las categorías conocidas de héroe y villano, civilización y barbarie, depredador y presa. Lo que comenzó como una tragedia personal se convirtió en una pesadilla colectiva que aterrorizó territorios enteros, creando una leyenda cuya sombra siniestra se extendería mucho más allá de las montañas donde nació, hasta convertirse en el terror más profundo y fascinante de la frontera americana. Las montañas de Montana se alzaban como gigantes pétreos contra el cielo plomizo del invierno de 1860. Sus picos cubiertos de nieve eterna que brillaba con un resplandor fantasmal bajo la luz mortecina de un sol agonizante. En aquellas alturas inhóspitas, donde el viento aullaba entre los desfiladeros rocosos como las almas perdidas de los muertos, habitaba un hombre cuya sola mención hacía que los más valientes mineros y tramperos se santiguaran con manos temblorosas. John Johnson, conocido en los campamentos dispersos como el Comehígados, era una leyenda viviente cuya existencia desafiaba los límites de lo humano y se adentraba en territorios que ningún hombre civilizado se atrevía siquiera a imaginar. Su figura imponente, de más de 6 pies de altura, se movía entre los pinos como una sombra ancestral, sus ojos azules como el hielo reflejando una frialdad que helaba la sangre de quienes tenían la desgracia de cruzarse en su camino. La historia de este salvaje de las montañas había comenzado años atrás, cuando Johnson era apenas un joven soldado con sueños de gloria y riqueza en las tierras vírgenes del oeste. Había llegado a Montana con su esposa Swan, una mujer de belleza extraordinaria cuya risa melodiosa resonaba entre los valles como el canto de los ángeles, llenando de vida una cabaña modesta construida junto a un arroyo cristalino donde los salmones nadaban río arriba en su danza eterna de vida y muerte. Aquellos fueron días de felicidad genuina. Cuando Johnson cazaba durante las largas jornadas de verano y regresaba al atardecer para encontrar a Swan preparando la cena, sus manos delicadas trabajando la masa del pan mientras le contaba las pequeñas aventuras de su día en aquel paraíso perdido entre las montañas. Pero el destino, ese tejedor implacable de tragedias, tenía otros planes para el matrimonio que había encontrado la paz en aquel rincón apartado del mundo, donde la civilización era apenas un eco distante y la ley del hombre cedía su lugar a las reglas inmutables de la naturaleza salvaje. La tribu de los Pie Negro, guerreros feroces cuyas tradiciones ancestrales habían sido perturbadas por la llegada incesante de colonos blancos, consideraba aquellas tierras sagradas como parte de su patrimonio espiritual. Para ellos, cada árbol, cada piedra, cada gota de agua que corría por los arroyos formaba parte de un cosmos viviente donde los espíritus de sus antepasados vagaban en eterna vigilancia. La presencia de Johnson y Swan en lo que consideraban territorio sagrado era vista como una profanación que debía ser castigada con la severidad que merecían quienes osaban desafiar las leyes ancestrales de la tierra. Durante meses, los guerreros observaron desde las sombras de los bosques, estudiando los movimientos de la pareja, esperando el momento propicio para actuar con la paciencia de cazadores experimentados que conocían íntimamente cada sendero, cada refugio, cada rincón de aquellas montañas que habían sido su hogar durante generaciones incontables. La tensión creció como una tormenta invisible, cargando el aire de presagios funestos que ni Johnson ni Swan fueron capaces de interpretar en su inocente felicidad. El día fatídico llegó con la primera nevada del invierno, cuando Johnson había partido temprano para inspeccionar sus trampas en un territorio más alejado de lo habitual.
siguiendo las huellas de un oso pardo que había estado merodeando cerca de su cabaña durante varios días. El animal, de proporciones descomunales según las pistas que dejaba a su paso, representaba tanto una amenaza como una oportunidad para obtener suficiente carne y grasa para sobrevivir los meses más duros del invierno que se avecinaba. Swan había insistido en que tuviera especial cuidado, sus ojos verdes reflejando una preocupación que no sabía explicar pero que la llenaba de una inquietud profunda, como si algún instinto primitivo le advirtiera de peligros que su mente consciente no lograba descifrar. Johnson la tranquilizó con besos tiernos y promesas de regresar antes del anochecer, sin imaginar que aquellas serían las últimas palabras dulces que intercambiarían, las últimas caricias que compartirían antes de que el destino desatara su furia implacable sobre sus vidas. Los guerreros Pie Negro atacaron durante las horas centrales del día, cuando el sol invernal proyectaba sombras largas entre los árboles y el silencio de la nieve recién caída amortiguaba cualquier sonido que pudiera alertar a la víctima de su aproximación sigilosa. Swan estaba preparando masa para el pan cuando escuchó los primeros ruidos extraños en el exterior, sonidos que al principio confundió con el movimiento de animales salvajes en busca de comida durante el invierno. Su curiosidad inocente la llevó hasta la ventana, donde apartó las cortinas de lona gruesa para observar el exterior, sin sospechar que aquel gesto simple sellaría su destino de la manera más horrible imaginable. Los guerreros, pintados con los colores de guerra y armados con tomahawks afilados como navajas, la rodearon en cuestión de segundos, sus gritos de batalla rompiendo el silencio sagrado de las montañas con una ferocidad que heló la sangre de todos los animales en millas a la redonda. Lo que siguió fue una masacre de una crueldad que desafía toda descripción civilizada. Un acto de violencia tan profundo y sistemático que parecía diseñado no solo para matar, sino para enviar un mensaje terrible a todos aquellos que osaran profanar las tierras sagradas de la tribu. Swan luchó con el coraje desesperado de quien sabe que su vida se desvanece entre sus dedos, sus gritos de terror y súplicas de misericordia resonando entre las paredes de madera de la cabaña que había sido su refugio de amor y ahora se convertía en el escenario de su tortura y muerte. Los guerreros, consumidos por una furia ancestral que había sido alimentada por generaciones de injusticias y profanaciones, no mostraron la menor compasión, aplicando métodos de castigo que sus tradiciones reservaban para los enemigos más despreciables, aquellos que habían cometido crímenes contra la madre tierra que solo podían ser expiados con sufrimiento extremo y muerte lenta. Cuando Johnson regresó al atardecer, siguiendo el sendero familiar que había recorrido cientos de veces con el corazón ligero de quien vuelve al hogar donde lo espera el amor, se encontró con una escena que cambiaría para siempre no solo su vida, sino su misma esencia como ser humano. La cabaña humeaba con los restos de un incendio que había consumido la mayor parte de la estructura, dejando apenas los troncos principales ennegrecidos como dientes rotos en la mandíbula de algún monstruo prehistórico. El olor a humo se mezclaba con otros aromas más siniestros que Johnson reconoció inmediatamente, aunque su mente se resistía a aceptar lo que sus sentidos le gritaban con claridad terrible. Sus pasos se volvieron cada vez más lentos mientras se acercaba a los restos de lo que había sido su hogar, como si el tiempo mismo hubiera decidido concederle unos momentos adicionales de ignorancia, antes de que la realidad lo golpeara con la fuerza devastadora de una avalancha. Los restos de Swan yacían esparcidos de una manera que revelaba no solo violencia, sino un ritual macabro diseñado para infligir el mayor dolor posible tanto a la víctima como a quien descubriera los restos. Su hermoso rostro, que había sido la luz de los días de Johnson, había sido desfigurado de tal manera que apenas resultaba reconocible, y su cuerpo había sido mutilado siguiendo patrones que hablaban de tradiciones guerreras ancestrales, donde la muerte era solo el comienzo de una venganza que pretendía extenderse más allá de la tumba. Pero lo más horrible de todo era que los guerreros habían extraído el hígado de Swan con precisión quirúrgica,
dejándolo sobre una piedra plana cerca del cuerpo como una ofrenda grotesca a los espíritus de la guerra. Un símbolo de que la profanación había sido castigada según las leyes más antiguas de la tierra. Si quieres seguir conociendo estas historias macabras del salvaje oeste, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de terror y misterio. El grito que brotó de la garganta de Johnson en aquel momento resonó por todas las montañas circundantes como el aullido de una bestia herida de muerte. Un sonido tan primitivo y desgarrador que incluso los lobos más feroces se escondieron en sus madrigueras, reconociendo instintivamente la presencia de un depredador más peligroso de lo que jamás habían conocido. Johnson se arrodilló junto a los restos de su esposa, sus manos grandes y callosas temblando mientras intentaba recomponer los pedazos de lo que había sido la mujer más hermosa y dulce que había conocido, como si fuera posible devolver la vida a través de la simple voluntad de amor desesperado. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, mezclándose con la sangre seca que manchaba todo lo que había sido sagrado en su vida, mientras su mente comenzaba a fracturarse bajo el peso de una pérdida que superaba toda capacidad humana de comprensión y aceptación. Durante horas permaneció allí, meciendo los restos de Swan entre sus brazos como si fuera un bebé dormido, susurrándole palabras de amor y consuelo que ya no podían llegar a oídos que habían sido sellados para siempre por la muerte. La nieve comenzó a caer nuevamente, cubriendo la escena de horror con un manto blanco que parecía el intento de la propia naturaleza de ocultar la atrocidad que había sido cometida en aquel lugar que una vez había conocido la felicidad. Pero mientras los copos se posaban suavemente sobre su cabeza y hombros, algo fundamental estaba cambiando en el interior de John Johnson, una transformación que comenzaba en las profundidades de su alma destrozada, y se extendía por cada fibra de su ser como un veneno mortal que prometía convertirlo en algo completamente diferente de lo que había sido hasta ese momento. Cuando finalmente se puso en pie, Johnson ya no era el mismo hombre que había construido una cabaña junto al arroyo con sueños de paz y prosperidad. Sus ojos, que antes brillaban con la alegría de vivir, ahora reflejaban una frialdad que parecía venir de los abismos más profundos del infierno, y en sus labios se había dibujado una sonrisa que helaba la sangre de cualquiera que la contemplara. Tomó el hígado de Swan de la piedra donde había sido dejado como ofrenda, observándolo durante largos minutos con una expresión que combinaba dolor infinito con una determinación que trascendía toda lógica humana. En aquel momento, mientras sostenía entre sus manos el órgano que había bombeado vida a través del cuerpo de su amada, Johnson tomó una decisión que lo condenaría a caminar para siempre por los senderos más oscuros de la existencia humana, pero que también le daría el poder terrible de una venganza que se convertiría en leyenda. Con un gesto que desafió toda su educación cristiana y civilizada, Johnson se llevó el hígado a los labios y le dio el primer mordisco, sintiendo como el sabor metálico de la sangre fría llenaba su boca mientras masticaba lentamente, como si estuviera comulgando con fuerzas primordiales que habían existido mucho antes de que el hombre aprendiera a distinguir entre el bien y el mal. No era hambre lo que lo movía, sino una necesidad más profunda y terrible de incorporar a su ser la esencia de lo que había perdido, de convertirse en un receptáculo viviente de la venganza que Swan no había podido ejercer por sí misma. Con cada mordida, Johnson sentía como algo ancestral y terrible despertaba en su interior, una sed de justicia que no podría ser saciada con métodos civilizados, sino que requeriría el derramamiento de sangre en proporciones que harían palidecer las masacres más horrendas de la historia del oeste. Esa noche, Johnson enterró a Swan en una tumba que cavó con sus propias manos en la tierra helada, colocando sobre ella una cruz simple tallada de madera de pino que había cortado y trabajado mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas bajo las estrellas frías e indiferentes. Pero junto con su esposa,
Johnson también enterró la última parte de sí mismo que había conocido la compasión, la misericordia y el perdón, dejando solo un cascarón vacío que sería llenado por instintos más primitivos y terribles que cualquier bestia salvaje había experimentado jamás. Cuando se alejó de la tumba en las primeras horas del amanecer, ya había comenzado su transformación en la criatura legendaria que aterrorizaría las montañas de Montana durante décadas, un depredador cuya sed de venganza se había vuelto tan insaciable que ni la muerte de todos sus enemigos sería suficiente para calmarla. La caza comenzó al día siguiente, cuando Johnson siguió las huellas dejadas por los guerreros Pie Negro en la nieve, rastros que cualquier hombre civilizado habría perdido en cuestión de horas, pero que para él se habían vuelto tan claros como mapas detallados que lo guiaban inexorablemente hacia su presa. Su conocimiento de las montañas, adquirido durante años de caza y exploración, se había transformado en una ventaja letal que combinaba con instintos recién despertados que parecían venir de alguna parte primitiva de su cerebro donde la razón había sido reemplazada por una lógica depredadora más antigua que la civilización misma. Durante días siguió el rastro sin descanso, alimentándose de nieve y de la carne cruda de los animales pequeños que cazaba al vuelo, como si su cuerpo hubiera aprendido a funcionar con combustibles que ningún hombre civilizado podría digerir. El primer guerrero fue capturado mientras dormía en una cueva que había elegido como refugio durante una tormenta de nieve, creyendo que la ferocidad del clima lo protegería de cualquier perseguidor lo suficientemente loco como para aventurarse en las montañas durante una ventisca. Johnson se acercó con el silencio de un fantasma, sus movimientos tan fluidos y naturales que parecía haberse fundido con las sombras mismas de la caverna, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para oler el aliento del guerrero que dormía confiado en su seguridad. Cuando el indio despertó, lo primero que vio fueron los ojos azules de Johnson brillando en la oscuridad como los de un lobo rabioso, y lo último que sintió fue el filo de un cuchillo de caza abriéndole la garganta con la precisión de un carnicero experimentado que conoce exactamente dónde cortar para provocar el máximo sufrimiento antes de la muerte. Pero Johnson no se conformó con una muerte rápida y misericordiosa. Con la paciencia de un artista dedicado a su obra maestra, procedió a desgarrar el abdomen del guerrero con sus propias manos, buscando el hígado con la destreza de alguien que había aprendido anatomía básica durante sus años como soldado tratando heridas de guerra. Cuando encontró el órgano que buscaba, lo extrajo lentamente, saboreando no solo la textura y el sabor de la carne caliente que aún palpitaba con los últimos vestigios de vida, sino también la sensación de poder absoluto que venía de tomar la esencia vital de su enemigo y hacerla parte de sí mismo. El sabor era diferente del hígado de Swan, más amargo y cargado de una energía violenta que parecía quemar su garganta mientras lo tragaba. Pero Johnson descubrió que esa diferencia no solo no le disgustaba, sino que despertaba en él un apetito voraz por más. La leyenda del comehígados había nacido oficialmente esa noche, aunque pasarían semanas antes de que los primeros rumores llegaran a los campamentos mineros y las estaciones comerciales dispersas por las montañas de Montana. Los tramperos comenzaron a encontrar cuerpos mutilados de una manera tan específica y ritual que no podía ser obra de animales salvajes, sino de algo que conocía íntimamente la anatomía humana y tenía razones muy personales para infligir esa clase particular de profanación. Las historias se extendían de boca en boca alrededor de las fogatas nocturnas, cada narrador añadiendo detalles que hacían la leyenda más terrible y fascinante, hasta que Johnson se convirtió en una figura mítica cuya sola mención era suficiente para que los hombres más duros del oeste miraran por encima del hombro y comprobaran que sus armas estuvieran cargadas y listas para usar. No te pierdas el resto de esta historia escalofriante suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para recibir cada nuevo episodio de Terror del Oeste. Durante los meses siguientes, Johnson se convirtió en una sombra letal que acechaba las montañas con la persistencia de una fuerza natural,
cazando a cada uno de los guerreros que habían participado en la masacre de Swan con una metodología que combinaba paciencia infinita con una creatividad sádica que parecía crecer con cada víctima que cobraba. No era solo venganza lo que lo movía, sino una necesidad más profunda de equilibrar las fuerzas cósmicas que habían sido perturbadas por la muerte de su esposa, como si cada hígado que consumía lo acercara un paso más a alguna clase de comunión mística con el espíritu de Swan que vagaba inquieto entre los picos nevados esperando que la justicia fuera servida, según las leyes más antiguas de la montaña. Sus métodos se volvieron cada vez más elaborados y ritualizados, como si hubiera desarrollado una liturgia personal de la venganza que requería ceremonias específicas para ser efectiva. El segundo guerrero fue encontrado colgado boca abajo de un árbol centenario, desangrado como un animal de caza pero con el abdomen abierto de manera que su hígado había sido extraído con vida, prolongando su agonía durante horas mientras Johnson esperaba pacientemente a que el órgano alcanzara el punto exacto de terror y sufrimiento que lo hacía más sabroso al paladar. Los otros miembros de la tribu comenzaron a susurrar entre ellos sobre la presencia de un Wendigo en las montañas, una criatura de las leyendas más oscuras que se alimentaba de carne humana, y poseía poderes sobrenaturales que le permitían rastrear a sus víctimas a través de distancias imposibles y condiciones climáticas que matarían a cualquier hombre normal. Pero Johnson era algo peor que un Wendigo, porque conservaba suficiente humanidad para entender exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo hacía, convirtiendo cada asesinato en un acto consciente de comunión con las fuerzas más primitivas de la justicia natural. El tercero fue capturado mientras trataba de huir hacia el territorio de tribus aliadas, creyendo que la distancia y la protección de otros guerreros lo salvarían de la venganza implacable del hombre blanco que se había convertido en algo más terrible que cualquier bestia conocida por sus antepasados. Johnson lo rastreó durante semanas a través de terrenos que habrían desafiado a los mejores exploradores del ejército, siguiendo pistas tan sutiles que parecía estar leyendo las intenciones mismas de su presa en las piedras, las ramas rotas y los rastros de olor que el viento llevaba a través de los valles. Cuando finalmente lo alcanzó, Johnson había perdido tanto peso que parecía un esqueleto ambulante, pero sus ojos ardían con una intensidad que hacía que su aspecto cadavérico fuera aún más aterrador, como si la muerte misma hubiera aprendido a caminar sobre dos piernas y a cazar con la paciencia de un depredador perfecto. Esta vez, Johnson decidió experimentar con técnicas más refinadas de extracción, manteniendo al guerrero consciente durante todo el proceso mediante métodos que había aprendido observando a los cirujanos militares durante la guerra, pero aplicándolos con propósitos completamente opuestos a la preservación de la vida. El guerrero vivió lo suficiente para ver cómo Johnson cortaba cuidadosamente a través de las capas de músculo y grasa, separando cada tejido con la precisión de un artista dedicado a su obra maestra, hasta llegar al hígado que aún palpitaba con vida mientras era lentamente separado de las conexiones que lo mantenían unido al resto del cuerpo. Johnson masticó cada bocado lentamente, manteniendo contacto visual con su víctima moribunda, como si quisiera que los últimos pensamientos del guerrero fueran la visión de su asesino consumiendo su esencia vital con el mismo placer que un gourmet experimentaría degustando un manjar exquisito. La cuarta víctima representó un punto de inflexión en la evolución de Johnson hacia algo que trascendía completamente la humanidad convencional, porque por primera vez experimentó algo que podía describirse como éxtasis místico mientras consumía el hígado aún caliente de su enemigo. Era como si cada fibra del órgano contuviera memorias y experiencias que se transferían a su propio cuerpo, permitiéndole experimentar fragmentos de la vida del guerrero desde una perspectiva completamente nueva y reveladora. Johnson pudo ver a través de los ojos de su víctima los últimos momentos de Swan, sintiendo la mezcla de terror y excitación que había llenado el corazón del guerrero mientras participaba en la masacre,
y esa experiencia intensificó su sed de venganza hasta niveles que rayaban en la locura divina. Cada bocado era una revelación, cada mordida una comunión con fuerzas que existían más allá de la comprensión humana normal, transformando el acto de comer en una experiencia espiritual que lo conectaba con aspectos de la realidad que la civilización había olvidado o reprimido deliberadamente. Los rumores sobre el comehígado se extendieron como un incendio forestal a través de todos los territorios del oeste, llegando hasta las ciudades más grandes, donde los periódicos comenzaron a publicar historias sensacionalistas sobre el salvaje caníbal de las montañas de Montana que había declarado guerra personal contra toda la nación Pie Negro. Los relatos se volvían más extravagantes con cada repetición, atribuyendo a Johnson poderes sobrenaturales como la capacidad de transformarse en lobo, de volar a través de las montañas como un murciélago gigante, o de volverse invisible durante las tormentas de nieve para acechar a sus víctimas sin ser detectado. Pero la realidad era aún más aterradora que cualquier leyenda, porque Johnson había desarrollado genuinamente habilidades que desafiaban la comprensión normal, no a través de magia sobrenatural, sino mediante la aplicación de instintos primitivos que habían sido despertados por trauma y alimentados por una dieta que incluía los órganos vitales de sus enemigos. La quinta víctima fue el líder del grupo que había atacado su cabaña, un guerrero respetado cuya captura y muerte ritual requirió meses de planificación meticulosa que demostró hasta qué punto la mente de Johnson había evolucionado hacia formas de pensamiento que combinaban inteligencia humana superior con paciencia depredadora completamente inhumana. El jefe había tomado refugio en el corazón del territorio tribal, rodeado de guerreros jóvenes que habían jurado protegerlo con sus vidas. Pero Johnson encontró maneras de eliminar a los guardias uno por uno durante el transcurso de varias semanas, siempre de maneras que parecían accidentes naturales o ataques de animales salvajes, hasta que el líder se encontró completamente solo y vulnerable en su propio territorio. La psicología del miedo se había convertido en una de las armas más efectivas de Johnson, quien había aprendido que aterrorizar a sus víctimas antes de matarlas no solo aumentaba su propio placer sádico, sino que también mejoraba el sabor de la carne que posteriormente consumía. El ritual final duró toda una noche, durante la cual Johnson sometió al jefe a torturas que combinaban métodos tradicionales de interrogatorio militar con técnicas que parecía haber desarrollado intuitivamente, como si algún conocimiento ancestral sobre el arte del sufrimiento hubiera despertado en su mente junto con sus instintos caníbales. No buscaba información, sino que trataba de extraer la máxima cantidad de terror y dolor antes de proceder al acto final de consumir el hígado de su víctima, porque había descubierto que los órganos saturados de adrenalina y hormonas del estrés tenían un sabor más intenso y efectos más pronunciados sobre su propia fisiología alterada. Cuando finalmente cortó a través del abdomen del jefe moribundo, Johnson experimentó una revelación que cambiaría para siempre su comprensión de lo que se había convertido y del papel que estaba destinado a desempeñar en el equilibrio cósmico de las montañas. Asegúrate de seguir esta saga épica de venganza suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ni un solo momento de esta historia que redefine los límites del terror en el salvaje oeste. El hígado del jefe contenía memorias que se remontaban generaciones atrás, visiones de guerras tribales, ceremonias sagradas, y conocimientos ancestrales que se transferían a Johnson como si hubiera bebido de algún manantial místico que conectaba directamente con la sabiduría acumulada de toda la tribu Pie Negro. Por primera vez desde la muerte de Swan, Johnson sintió algo parecido a la satisfacción espiritual, como si hubiera logrado no solo vengar a su esposa, sino también absorber el poder y la sabiduría de aquellos que la habían matado, convirtiéndose en una síntesis única de civilización occidental e instintos primitivos que le otorgaban capacidades que ningún hombre había poseído antes. Las visiones que experimentó durante esa noche de comunión final le mostraron senderos secretos a través de las montañas,
ubicaciones de campamentos enemigos, y métodos de supervivencia que le permitirían vivir indefinidamente en los territorios más inhóspitos como un depredador apex que no conocía competencia natural. Pero la venganza personal era solo el comienzo de la transformación de Johnson en una fuerza de la naturaleza que trascendía las categorías normales de bien y mal, héroe y villano, civilización y salvajismo. Durante los años siguientes, su reputación creció hasta convertirse en una leyenda que influía en los patrones de migración de tribus enteras, que evitaban las montañas de Montana como si fueran territorio maldito donde habitaba un demonio que no conocía descanso ni saciedad. Los pocos supervivientes de encuentros con Johnson describían experiencias que desafiaban toda lógica. Relatos de un hombre que parecía conocer íntimamente cada piedra, cada árbol, cada cueva de un territorio que se extendía por cientos de millas cuadradas, como si hubiera desarrollado una conexión simbiótica con el paisaje mismo que le permitía moverse a través de él como un espíritu de la montaña hecho carne. Los comerciantes que viajaban por las rutas que cruzaban el territorio de Johnson comenzaron a reportar encuentros extraños con una figura que aparecía y desaparecía entre los árboles como un fantasma, observándolos con una intensidad que helaba la sangre pero sin atacar a menos que llevaran algo que hubiera pertenecido a miembros de tribus hostiles. Era como si Johnson hubiera desarrollado la capacidad de detectar la culpabilidad moral a través de medios que desafiaban toda comprensión racional, distinguiendo entre viajeros inocentes y aquellos que habían participado directa o indirectamente en actos de violencia contra colonos blancos. Sus métodos de evaluación permanecían completamente misteriosos, pero su precisión era legendaria entre aquellos que conocían las montañas lo suficiente como para entender las sutilezas de su sistema de justicia primitiva. Durante el verano de 1862, Johnson añadió una nueva dimensión a su leyenda cuando comenzó a cazar no solo guerreros, sino también a los chamanes y curanderos de las tribus que consideraba responsables de mantener vivas las tradiciones que habían llevado al asesinato de Swan. Estos objetivos presentaban desafíos completamente diferentes, porque a diferencia de los guerreros que confiaban en su fuerza física y habilidades de combate, los líderes espirituales poseían conocimientos esotéricos que les permitían detectar peligros sobrenaturales y protegerse mediante rituales que habían sido perfeccionados durante siglos de práctica ancestral. Johnson tuvo que evolucionar nuevamente, desarrollando técnicas de acecho y captura que incorporaban elementos de guerra psicológica que parecían inspirados por fuentes que trascendían la experiencia militar convencional. El primer chamán que capturó le proporcionó revelaciones aún más profundas que las obtenidas de los guerreros, porque su hígado contenía no solo memorias personales, sino también fragmentos de tradiciones orales que se remontaban a los orígenes místicos de la tribu y su conexión con las fuerzas espirituales que gobernaban las montañas. Johnson descubrió que consumir estos órganos especialmente potentes le otorgaba no solo conocimientos prácticos sobre supervivencia y navegación, sino también una comprensión intuitiva de patrones climáticos, comportamiento animal, y fenómenos naturales que convertían su dominio de las montañas en algo que rayaba en lo sobrenatural. Era como si estuviera absorbiendo gradualmente la sabiduría acumulada de generaciones de habitantes nativos, convirtiéndose en una biblioteca viviente de conocimientos ancestrales combinados con la determinación implacable de un hombre civilizado consumido por la sed de venganza. La caza de chamanes requería meses de preparación para cada objetivo, porque estos individuos estaban protegidos no solo por guardaespaldas físicos, sino también por redes de vigilancia espiritual que incluían animales entrenados, sistemas de alarma natural, y rituales de protección que creaban barreras psíquicas alrededor de sus refugios sagrados. Johnson tuvo que aprender a pensar como un chamán para poder cazarlos efectivamente, adoptando métodos que combinaban paciencia infinita con una comprensión profunda de la psicología tribal que había adquirido consumiendo los cerebros y hígados de docenas de víctimas anteriores.
Cada captura exitosa añadía nuevas capas de conocimiento y poder a su arsenal personal, transformándolo gradualmente en algo que no era completamente humano ni completamente bestial, sino una nueva categoría de ser que existía en los márgenes entre la civilización y la naturaleza primitiva. El invierno de 1863 marcó el comienzo de la fase más terrible y fascinante de la evolución de Johnson, cuando comenzó a experimentar con técnicas de preservación que le permitían mantener órganos frescos durante semanas, creando reservas de poder que podía consumir estratégicamente para mantener sus habilidades sobrenaturales en niveles óptimos durante las épocas más difíciles del año. Su cueva principal, ubicada en un sistema de cavernas naturales que había modificado extensivamente durante años de ocupación, se convirtió en una especie de laboratorio macabro donde perfeccionaba métodos de preparación y consumo que maximizaban los beneficios nutricionales y místicos de su dieta especializada. Los pocos exploradores que habían logrado localizar y observar desde la distancia esta guarida describían escenas que desafiaban toda descripción civilizada, como si hubieran vislumbrado el interior de algún templo dedicado a dioses antiguos que demandaban sacrificios humanos regulares para mantener el equilibrio del universo. Las técnicas de Johnson habían evolucionado hasta el punto donde podía mantener víctimas vivas durante días o semanas, extrayendo órganos pequeños como riñones o porciones del hígado sin causar muerte inmediata, permitiéndole cosechar múltiples porciones de cada víctima mientras experimentaba con los efectos de diferentes niveles de terror y sufrimiento sobre el sabor y potencia de los tejidos que consumía. No era crueldad gratuita lo que lo motivaba, sino una curiosidad científica primitiva que lo impulsaba a explorar todos los aspectos de su nueva naturaleza híbrida, buscando maneras de optimizar su transformación en el depredador apex perfecto que las montañas necesitaban para mantener el equilibrio entre las fuerzas civilizadas y salvajes que competían por el dominio del territorio. Sus experimentos revelaron que diferentes emociones producían sabores característicos en los órganos, creando una paleta gastronómica macabra que añadía dimensiones estéticas a sus actividades depredadoras. La llegada de la primavera trajo consigo nuevos desafíos cuando el ejército federal decidió enviar una expedición especial para capturar al legendario comehígados, cuyas actividades habían comenzado a afectar las rutas comerciales y los esfuerzos de colonización en toda la región. La expedición estaba compuesta por soldados veteranos de las guerras indias, guías experimentados que conocían íntimamente el territorio, y cazadores especializados en rastrear fugitivos peligrosos a través de terrenos hostiles. Pero Johnson había evolucionado mucho más allá de ser simplemente un fugitivo, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza que conocía las montañas mejor que cualquier ser humano vivo y poseía habilidades que desafiaban todas las tácticas militares convencionales desarrolladas para capturar criminales normales. Los soldados comenzaron a desaparecer uno por uno durante las primeras semanas de la expedición, siempre de maneras que parecían accidentes naturales hasta que los cuerpos mutilados comenzaron a aparecer en ubicaciones estratégicas diseñadas para maximizar el impacto psicológico sobre los supervivientes. Johnson había aprendido que el miedo era un arma más efectiva que la violencia directa, y utilizaba la reputación terrorífica que había cultivado durante años para quebrar la moral de sus perseguidores antes de enfrentarlos físicamente. Los oficiales al mando descubrieron que estaban cazando no solo a un hombre, sino a una leyenda viviente que había desarrollado métodos de guerra psicológica que convertían las propias montañas en un aliado hostil que conspiraba activamente contra los intrusos que osaban desafiar la autoridad de su señor terrible. Si quieres descubrir cómo termina este enfrentamiento épico entre la ley y la leyenda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir esta historia que redefine lo que significa ser humano en la frontera salvaje. El comandante de la expedición,
Un coronel llamado Marcus Whitfield, que había ganado su reputación cazando desertonas y forajidos a través de los territorios más peligrosos del oeste, pronto se dio cuenta de que estaba enfrentándose a algo que trascendía completamente su experiencia militar previa. Los métodos convencionales de rastreo y cerco que habían funcionado contra bandidos ordinarios y guerreros tribales se revelaban completamente inútiles contra un adversario que parecía anticipar cada movimiento de la expedición con una precisión sobrenatural. Johnson no solo conocía cada sendero, cada refugio y cada fuente de agua en un territorio de cientos de millas cuadradas, sino que había desarrollado una red de información que incluía animales salvajes entrenados para actuar como centinelas y sistemas de alarma natural que lo alertaban de la presencia de intrusos mucho antes de que estos siquiera sospecharan que habían sido detectados. Los primeros ataques de Johnson contra la expedición militar demostraron un nivel de sofisticación táctica que combinaba conocimiento íntimo del terreno con una creatividad sádica que convertía cada emboscada en una obra maestra de terror psicológico. En lugar de enfrentamientos directos que habrían favorecido a los soldados debido a su superioridad numérica y armamento, Johnson optó por una campaña de desgaste que eliminaba objetivos aislados de maneras que maximizaban el impacto sobre la moral del grupo mientras minimizaban su propia exposición al riesgo. Los centinelas desaparecían durante sus turnos de guardia nocturna, dejando solo charcos de sangre y huellas que se desvanecían misteriosamente en terreno rocoso, como si la propia montaña hubiera abierto sus fauces para tragárselos sin dejar rastro recuperable. Los soldados supervivientes comenzaron a reportar avistamientos de una figura que se movía entre los árboles con una fluidez que desafiaba las leyes de la física, apareciendo y desapareciendo como un fantasma que parecía capaz de materializarse en cualquier lugar donde las sombras fueran lo suficientemente densas para ocultar una presencia hostil. Estos encuentros seguían un patrón específico que Johnson había desarrollado para maximizar el terror psicológico. Aparecía lo suficientemente cerca para ser claramente visible. Mantenía contacto visual durante varios segundos mientras sus víctimas luchaban entre el impulso de disparar y la parálisis del miedo absoluto, y luego desaparecía antes de que pudieran reaccionar, dejándolos con la certeza de que habían sido evaluados por un depredador que había decidido que aún no era el momento apropiado para atacar. El primer soldado que Johnson capturó vivo fue un sargento veterano llamado Timothy Morrison, cuya experiencia en combate contra apaches y comanches lo había convertido en uno de los rastreadores más respetados del ejército federal. Morrison había sido separado de su grupo durante una tormenta de nieve que Johnson había predicho y esperado con la paciencia de un cazador que conoce íntimamente los patrones climáticos de su territorio, posicionándose estratégicamente para aprovechar la confusión y desorientación que la ventisca causaría entre los soldados. Cuando Morrison finalmente encontró refugio en una cueva que creía desocupada, descubrió demasiado tarde que había entrado directamente en una de las trampas más elaboradas que Johnson había preparado durante meses de planificación meticulosa. La cueva había sido modificada extensivamente para funcionar como una cámara de tortura natural, con sistemas de drenaje que permitían la eliminación higiénica de fluidos corporales, ganchos de hierro incrustados en las paredes rocosas para sujetar víctimas en posiciones que maximizaban tanto la inmovilidad como el acceso a órganos vitales, y un sistema de ventilación que mantenía el aire fresco mientras permitía que los gritos de agonía se amplificaran y resonaran a través de túneles que conectaban con otras cámaras donde Johnson almacenaba sus trofeos más preciados. Morrison se despertó colgado boca abajo con las piernas separadas y aseguradas de tal manera que cada movimiento causaba dolor extremo, mientras Johnson observaba desde las sombras con la paciencia de un artista esperando el momento perfecto para comenzar su obra maestra.
Los métodos que Johnson aplicó a Morrison representaron la culminación de años de experimentación con técnicas de extracción de órganos que mantenían las víctimas conscientes durante el mayor tiempo posible. No por crueldad gratuita, sino porque había descubierto que la conciencia y el terror intensificaban los sabores y efectos nutricionales de los tejidos que posteriormente consumía. Morrison vivió durante 3 días completos mientras Johnson trabajaba meticulosamente, extrayendo primero órganos no vitales como porciones del hígado y riñones, cauterizando las heridas para prevenir el desangrado fatal, y consumiendo cada porción inmediatamente después de la extracción para maximizar la frescura y potencia de los nutrientes que absorbía. Durante este proceso, Johnson experimentó visiones que le revelaron detalles íntimos sobre la vida militar de Morrison, incluyendo memorias de batallas, conocimientos tácticos, y experiencias de supervivencia que se añadían a su propio arsenal de habilidades marciales. La información que Johnson obtuvo consumiendo el cerebro y médula espinal de Morrison le proporcionó conocimientos detallados sobre las tácticas, armamento y debilidades psicológicas de la expedición militar que lo perseguía, convirtiendo lo que había comenzado como una cacería en una campaña de contrainteligencia donde el cazador se había convertido en la presa y viceversa. Johnson ahora sabía exactamente cuántos soldados quedaban, cuáles eran sus niveles de experiencia y especialización, qué tipo de equipo portaban, y más importante aún, cuáles eran sus miedos más profundos y traumas psicológicos que podían ser explotados para quebrar su resistencia antes de proceder a la captura y consumo físico. Esta ventaja informacional transformó completamente la naturaleza del conflicto, convirtiendo a Johnson en un estratega militar sobrenatural que podía anticipar y contrarrestar cualquier táctica que sus enemigos intentaran implementar. Los días siguientes presenciaron una escalada en la sofisticación de los ataques de Johnson, que comenzó a utilizar los propios miedos y traumas de los soldados como armas psicológicas dirigidas individualmente contra cada miembro de la expedición. Sabía que el soldado Jenkins había perdido a su hermano en una emboscada apache, por lo que recreó escenarios que evocaban esa experiencia traumática, apareciendo súbitamente en lugares donde Jenkins se sentía seguro y desapareciendo antes de que pudiera confirmar si lo que había visto era real o producto de su mente torturada por el estrés. El cabo Williams tenía fobia a los espacios cerrados debido a un incidente de infancia, por lo que Johnson comenzó a dejar rastros que lo guiaban hacia cuevas y desfiladeros estrechos donde los ecos y las sombras creaban la ilusión de estar siendo observado por múltiples presencias hostiles que se acercaban desde todas las direcciones simultáneamente. La campaña psicológica de Johnson alcanzó su punto culminante cuando logró aislar al teniente Patrick O'Brien, un oficial joven cuya inexperiencia en combate real lo convertía en el eslabón más débil de la cadena de mando militar. Johnson había estudiado a O'Brien durante semanas, observando sus patrones de sueño, sus hábitos alimenticios, sus reacciones bajo estrés, y sus interacciones sociales con los soldados bajo su comando, hasta que conocía la psicología del joven oficial mejor que el propio O'Brien se conocía a sí mismo. Cuando finalmente atacó, lo hizo de una manera que parecía casi accidental, rescatando a O'Brien de una caída mortal en un precipicio helado, solo para arrastrarlo inmediatamente a una caverna donde procedió a someterlo a torturas que habían sido específicamente diseñadas para explotar sus debilidades psicológicas particulares. O'Brien fue mantenido consciente durante 5 días completos mientras Johnson aplicaba técnicas de interrogatorio que combinaban dolor físico extremo con manipulación psicológica que gradualmente quebró todas las barreras mentales que el joven oficial había construido para mantener su cordura bajo estrés. No buscaba información militar convencional, sino que estaba explorando los límites de la resistencia humana al sufrimiento, utilizando a O'Brien como un sujeto de experimentación que le permitiría perfeccionar métodos de tortura que podría aplicar posteriormente a víctimas futuras.
Los gritos del teniente resonaron a través de las montañas durante días, llegando a los oídos de sus compañeros supervivientes como una banda sonora constante de horror que erosionaba su moral más efectivamente que cualquier ataque directo podría haberlo hecho. Cuando Johnson finalmente procedió a consumir los órganos de O'Brien, experimentó por primera vez memorias que incluían conocimientos sobre el mundo civilizado más allá de las montañas, visiones de ciudades, tecnologías y estructuras sociales que habían evolucionado durante los años que él había pasado viviendo como un salvaje primitivo en las alturas. Estas revelaciones lo llenaron de una nostalgia amarga por la vida que había perdido cuando Swan fue asesinada, pero también despertaron en él una curiosidad nueva sobre las posibilidades que existían más allá de su reino montañoso de venganza y canibalismo ritual. Por primera vez en años, Johnson comenzó a contemplar la posibilidad de expandir su territorio de cacería, llevando sus métodos perfeccionados de depredación a poblaciones más grandes donde podría encontrar variedades más amplias de víctimas que le proporcionarían experiencias y conocimientos completamente nuevos. Los soldados supervivientes de la expedición comenzaron a experimentar alucinaciones colectivas que los hacían ver a Johnson en múltiples ubicaciones simultáneamente, como si hubiera desarrollado la capacidad de bilocación o hubiera entrenado duplicados de sí mismo para multiplicar su presencia terrorífica a través de todo el territorio montañoso. La realidad era que Johnson había perfeccionado técnicas de movimiento y camuflaje que le permitían desplazarse a velocidades que parecían sobrenaturales, utilizando senderos secretos y túneles naturales que había descubierto y modificado durante años de exploración exhaustiva del terreno. Su conocimiento íntimo de cada piedra, cada árbol, cada cueva y cada arroyo le otorgaba ventajas tácticas que ningún forastero podía igualar, convirtiendo las propias montañas en extensiones de su cuerpo que respondían a su voluntad como miembros adicionales controlados por una inteligencia depredadora perfeccionada por años de práctica constante. El coronel Whitfield tomó la decisión desesperada de dividir sus fuerzas restantes en grupos más pequeños, creyendo que targets múltiples serían más difíciles de rastrear y eliminar sistemáticamente. Pero esta táctica solo facilitó el trabajo de Johnson, quien había desarrollado métodos especializados para cazar grupos pequeños que eran incluso más efectivos que sus técnicas para eliminar individuos aislados. Cada grupo se convirtió en un experimento separado donde Johnson podía probar diferentes enfoques psicológicos y tácticos, comparando los resultados para perfeccionar continuamente su metodología de caza humana. Los grupos comenzaron a desaparecer en orden cronológico, siempre dejando suficientes rastros para que los supervivientes supieran exactamente qué había ocurrido, pero nunca lo suficiente como para permitirles anticipar o prevenir ataques futuros. El grupo comandado por el sargento mayor Robert Kane fue el primero en ser completamente eliminado, sus miembros capturados uno por uno durante el transcurso de una semana que se convirtió en una pesadilla prolongada de terror psicológico que culminó cuando Johnson los reunió a todos en una caverna donde procedió a realizar lo que solo podía describirse como un banquete ritual. Había aprendido que consumir múltiples órganos en secuencia rápida producía efectos sinérgicos que amplificaban dramáticamente los conocimientos y habilidades que absorbía de cada víctima, como si las memorias y experiencias se combinaran de maneras que creaban insights completamente nuevos que ninguna de las víctimas individuales había poseído durante su vida. El festín duró toda la noche, durante la cual Johnson experimentó visiones que abarcaban décadas de historia militar, técnicas de combate, estrategias de supervivencia, y conocimientos geográficos que se extendían mucho más allá de las montañas de Montana. Los efectos de esta orgía caníbal transformaron a Johnson de maneras que él mismo no había anticipado, otorgándole no solo conocimientos prácticos sobre guerra y supervivencia,
sino también una comprensión intuitiva de psicología humana que lo convertía en un manipulador maestro capaz de predecir y controlar el comportamiento de sus víctimas con una precisión que rayaba en la telepatía. Podía leer microexpresiones faciales, interpretar lenguaje corporal, y detectar mentiras con una habilidad que superaba la de los interrogadores más experimentados del ejército, convirtiendo cada encuentro con enemigos potenciales en una sesión de análisis psicológico que le proporcionaba ventajas tácticas enormes antes de que el combate físico siquiera comenzara. Esta evolución marcó el comienzo de una nueva fase en su desarrollo como depredador sobrenatural, donde la violencia física se convertía en solo una de muchas herramientas disponibles en un arsenal que incluía manipulación psicológica, guerra de información y terror estratégico. El segundo grupo, liderado por el teniente coronel James Michie, intentó una aproximación completamente diferente, abandonando las tácticas militares convencionales en favor de métodos de supervivencia primitiva que creían podrían igualar las condiciones del enfrentamiento y neutralizar las ventajas de Johnson en el terreno montañoso. Michie había estudiado técnicas de guerra india durante años de servicio en los territorios, y creía que adoptando métodos tribales de camuflaje, movimiento silencioso y supervivencia con recursos mínimos, su grupo podría volverse invisible para Johnson y eventualmente darle vuelta a la situación para convertirse en los cazadores en lugar de la presa. Esta estrategia demostró ser un error fatal, porque Johnson ya había absorbido conocimientos tribales mucho más profundos y completos de los chamanes y guerreros que había consumido durante años, combinándolos además con técnicas militares modernas y habilidades sobrenaturales que había desarrollado a través de su dieta especializada. Johnson permitió que el grupo de Michie creyera que su nueva estrategia estaba funcionando durante varias semanas, observándolos desde distancias que hacían la detección imposible mientras estudiaba sus métodos y aprendía de sus técnicas antes de proceder a eliminarlos de maneras que demostraron la superioridad absoluta de sus propias habilidades evolucionadas. Cuando finalmente atacó, lo hizo utilizando precisamente los métodos tribales que Michie había adoptado, pero aplicándolos con un nivel de maestría que solo era posible después de haber literalmente consumido las memorias y experiencias de docenas de guerreros nativos que habían perfeccionado estas técnicas durante vidas enteras de práctica constante. El grupo fue eliminado en una sola noche, sus miembros capturados mientras dormían en refugios que creían completamente seguros, despertando para encontrarse suspendidos en una caverna que Johnson había convertido en un anfiteatro macabro donde podía procesar múltiples víctimas simultáneamente mientras las obligaba a observar los destinos de sus compañeros. Para mantenerte al día con cada escalofriante desarrollo de esta leyenda del terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones que te alertará de cada nuevo episodio de Horror Histórico del Oeste. La técnica de procesamiento múltiple que Johnson desarrolló durante esa noche representó el pináculo de sus habilidades como torturador y consumidor de carne humana, porque había aprendido a coordinar las extracciones de órganos de múltiples víctimas de manera que podía consumir hígados, riñones, corazones y cerebros en secuencias específicas que maximizaban los efectos sinérgicos entre diferentes tipos de memorias y conocimientos. Comenzaba con los órganos que contenían memorias emocionales y traumáticas, procedía a aquellos ricos en conocimientos técnicos y experiencias prácticas, y culminaba con los cerebros que proporcionaban acceso a procesos de pensamiento superior y capacidades analíticas que se integraban con todo lo que había absorbido previamente. El resultado era una forma de comunión caníbal que lo transformaba temporalmente en una entidad que poseía las habilidades combinadas de todas sus víctimas, pero organizadas y coordinadas por una inteligencia central que había sido perfeccionada por años de experiencia depredadora. Los efectos de este festín múltiple duraron semanas,
durante las cuales Johnson experimentó periodos de conciencia expandida donde podía acceder simultáneamente a docenas de conjuntos diferentes de memorias y habilidades, como si hubiera desarrollado múltiples personalidades que coexistían armoniosamente dentro de una sola mente maestra que las coordinaba, según las necesidades tácticas del momento. Podía pensar como un soldado cuando necesitaba planificar ataques militares, como un nativo cuando requería técnicas de supervivencia primitiva, como un oficial cuando debía analizar estrategias complejas, y como un cazador cuando se enfocaba en rastrear y capturar presas específicas. Esta multiplicidad de perspectivas lo convertía en un adversario completamente impredecible que podía cambiar de personalidad y métodos tan rápidamente que sus enemigos nunca sabían qué versión de Johnson enfrentarían en cualquier encuentro dado. El tercer y último grupo superviviente, comandado personalmente por el coronel Whitfield, adoptó una estrategia de retirada que pretendía alejarse de las montañas lo más rápidamente posible para reagruparse en territorio más seguro donde podrían solicitar refuerzos y planificar una aproximación completamente diferente al problema del comehígados. Pero Johnson había anticipado esta posibilidad desde el comienzo de la expedición, preparando rutas de escape bloqueadas, trampas en senderos aparentemente seguros, y emboscadas en todos los puntos donde el terreno montañoso se conectaba con las llanuras más accesibles del valle. Su conocimiento íntimo de la geografía regional, combinado con habilidades sobrenaturales de predicción y planificación que había desarrollado consumiendo las mentes de estrategas militares, le permitía mantenerse siempre varios pasos adelante de cualquier plan que sus perseguidores pudieran concebir. La persecución del grupo de Whitfield se extendió durante meses, convirtiéndose en una cacería épica que cubría cientos de millas de territorio inhóspito donde Johnson demostró que su dominio se extendía mucho más allá de las montañas específicas donde había comenzado su transformación en una criatura sobrenatural. Había establecido redes de información y recursos que incluían caches de suministros ocultos, refugios secretos, y alianzas con animales salvajes que funcionaban como un sistema de inteligencia distribuido que lo mantenía informado sobre los movimientos de sus presas sin importar cuán lejos viajaran o cuán cuidadosamente trataran de ocultar sus rastros. Los soldados supervivientes comenzaron a darse cuenta de que no estaban simplemente siendo perseguidos por un hombre, sino por una fuerza de la naturaleza que había desarrollado conexiones simbióticas con el paisaje mismo. Whitfield, que había comenzado la expedición con confianza absoluta en la superioridad de métodos militares modernos sobre la violencia primitiva de un salvaje solitario, gradualmente fue comprendiendo que se enfrentaba a algo que trascendía completamente todas las categorías conocidas de adversario humano. Los reportes que enviaba a sus superiores describían encuentros que parecían más apropiados para novelas de horror gótico que para informes militares oficiales, relatos de un enemigo que parecía capaz de aparecer y desaparecer a voluntad, que conocía íntimamente los pensamientos y miedos de sus víctimas, y que poseía habilidades físicas que desafiaban las leyes naturales de resistencia y velocidad humanas. Estos reportes fueron inicialmente descartados como exageraciones producto del estrés de combate, pero cuando otros oficiales comenzaron a investigar independientemente las actividades del comehígados, confirmaron que las descripciones de Whitfield eran, si acaso, conservadoras comparadas con la realidad terrorífica de lo que Johnson se había convertido. El enfrentamiento final entre Johnson y Whitfield ocurrió en un desfiladero estrecho que había sido escenario de batallas entre tribus nativas durante siglos, un lugar donde las rocas aún mostraban manchas de sangre antigua y donde los ecos de gritos de guerra parecían resonar permanentemente entre las paredes de piedra. Johnson había elegido este lugar cuidadosamente, no solo por sus ventajas tácticas evidentes, sino porque había consumido las memorias de guerreros que habían luchado allí en el pasado, otorgándole un conocimiento íntimo de cada piedra, cada grieta,
Cada eco que podía ser utilizado como arma psicológica contra un enemigo que no compartía esa conexión ancestral con el terreno. Whitfield entró al desfiladero sabiendo que era una trampa, pero también comprendiendo que la retirada ya no era una opción viable después de meses de ser perseguido a través de territorio cada vez más hostil. La batalla que siguió combinó combate físico intenso con guerra psicológica de una sofisticación que ninguno de los dos combatientes había experimentado previamente, porque Johnson utilizó no solo sus habilidades físicas sobrenaturales, sino también conocimientos íntimos sobre la psicología personal de Whitfield que había obtenido consumiendo los cerebros de soldados que habían servido bajo el mando del coronel durante años. Conocía las dudas secretas de Whitfield sobre su competencia como líder, sus traumas de batallas anteriores, sus miedos más profundos sobre la muerte y el fracaso, y utilizó esta información como munición psicológica que debilitaba la resistencia mental del coronel incluso mientras luchaban físicamente entre las rocas del desfiladero. Era como pelear contra un adversario que conocía íntimamente todos sus puntos débiles mientras él permanecía completamente ignorante sobre las capacidades reales de su enemigo. Whitfield luchó con el valor desesperado de un hombre que sabía que representaba la última oportunidad de la civilización de detener una amenaza que había evolucionado más allá de todos los métodos convencionales de control social y militar. Sus años de experiencia en combate le sirvieron bien durante las primeras fases del enfrentamiento, porque Johnson había subestimado ligeramente la tenacidad y habilidad de un oficial veterano que había sobrevivido décadas de guerra en los territorios más peligrosos del oeste. Pero a medida que la batalla se prolongaba, las habilidades sobrenaturales de Johnson comenzaron a manifestarse de maneras que gradualmente inclinaron el equilibrio a su favor, especialmente su resistencia aparentemente infinita al dolor y fatiga que le permitía mantener niveles de intensidad de combate que habrían agotado a cualquier hombre normal en cuestión de minutos. El momento decisivo llegó cuando Johnson logró herir gravemente a Whitfield con una técnica de combate cuerpo a cuerpo que había aprendido consumiendo las memorias de un maestro de artes marciales apache. Una maniobra que combinaba velocidad sobrehumana con conocimiento anatómico preciso para infligir daño máximo mientras minimizaba las posibilidades de que la víctima pudiera contraatacar efectivamente. Whitfield se encontró paralizado parcialmente pero completamente consciente, atrapado entre las rocas del desfiladero mientras Johnson se acercaba lentamente con la expresión de un artista contemplando su lienzo antes de crear una obra maestra que sintetizaría años de experiencia y experimentación en una sola actuación culminante que definiría todos sus logros previos como depredador sobrenatural. La tortura de Whitfield duró 3 días completos, durante los cuales Johnson aplicó todos los métodos que había perfeccionado durante años de experimentación con víctimas anteriores, pero refinados y coordinados de maneras que representaban la evolución final de sus técnicas de extracción de órganos y consumo de memorias humanas. No era solo venganza personal lo que motivaba esta sesión extendida, sino una curiosidad científica primitiva sobre los límites absolutos de la resistencia humana al sufrimiento, y una necesidad artística de crear una experiencia de comunión caníbal que incorporara todos los conocimientos que había acumulado durante su transformación de hombre civilizado en depredador sobrenatural. Cada corte, cada mordida, cada momento de consumo estaba calculado para maximizar tanto el sufrimiento de la víctima como los beneficios nutricionales y místicos que Johnson derivaría del proceso completo. Cuando Johnson finalmente consumió el cerebro de Whitfield, experimentó una revelación que cambiaría fundamentalmente su comprensión de su papel en el cosmos y sus posibilidades futuras como una fuerza que trascendía las categorías convencionales de bien y mal, civilización y salvajismo, humanidad y bestialidad. Las memorias del coronel incluían conocimientos detallados sobre la estructura del ejército federal, las políticas gubernamentales hacia los territorios occidentales, las rutas comerciales que conectaban las montañas con ciudades distantes,
y los planes futuros para la colonización y desarrollo de regiones que Johnson había considerado su dominio exclusivo. Por primera vez, comprendió completamente la escala de las fuerzas civilizadas que eventualmente chocarían con su reino primitivo, y comenzó a contemplar estrategias que le permitirían no solo defenderse, sino expandir activamente su territorio de influencia hacia poblaciones que nunca habían experimentado el terror de enfrentarse a un depredador que había evolucionado más allá de todos los límites humanos conocidos. No pierdas el clímax aterrador de esta saga legendaria suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para seguir cada momento de esta transformación que redefine los límites entre lo humano y lo monstruoso. La transformación de John Johnson en el legendario Comehígados representa más que una simple historia de venganza y canibalismo en la frontera americana. Simboliza la metamorfosis completa de un hombre civilizado en una fuerza primitiva de la naturaleza que desafía todas las categorías conocidas de moralidad y humanidad. A través de años de evolución depredadora, Johnson había trascendido los límites convencionales entre lo humano y lo bestial, convirtiéndose en algo completamente nuevo. Un híbrido sobrenatural que combinaba inteligencia superior con instintos primitivos, conocimiento civilizado con sabiduría ancestral, y metodología científica con rituales macabros que conectaban directamente con fuerzas cósmicas que la sociedad moderna había olvidado o reprimido deliberadamente. Su dominio absoluto de las montañas de Montana no era simplemente territorial, sino espiritual y místico, estableciendo un reino donde las leyes de la civilización cedían su autoridad a códigos más antiguos y terribles que regulaban las relaciones entre predadores y presas según principios que precedían la llegada del hombre blanco al continente americano. Las implicaciones de la existencia de Johnson se extendían mucho más allá de las fronteras de su territorio montañoso, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la venganza, y los límites de la transformación humana bajo condiciones extremas de trauma y aislamiento. Su evolución de víctima de tragedia personal a depredador sobrenatural demostraba que las fronteras entre civilización y salvajismo eran mucho más porosas y frágiles de lo que la sociedad convencional estaba dispuesta a admitir, y que bajo circunstancias apropiadas, cualquier hombre podía cruzar líneas que lo alejarían para siempre de todo lo que había conocido como humanidad normal. La leyenda del Comehígado se convirtió así en una advertencia y una fascinación simultáneas, recordando a todos aquellos que se aventuraban en los territorios inexplorados del oeste que la frontera no solo separaba lo conocido de lo desconocido, sino también lo humano de lo que existía más allá de toda comprensión civilizada. Los ecos de la transformación de Johnson resonarían durante décadas en las tradiciones orales de mineros, tramperos, y colonos que habían experimentado directa o indirectamente el terror de saber que compartían las vastas extensiones del oeste con una criatura que había evolucionado más allá de todas las categorías conocidas de depredador humano. Su legado no era simplemente el de un asesino serial o un caníbal, sino el de una fuerza elemental que había aprendido a canalizar las energías más primitivas y poderosas de la naturaleza salvaje, convirtiéndose en un avatar viviente de la venganza cósmica que demostraba que ciertos crímenes contra el orden natural demandaban formas de justicia que trascendían completamente los métodos civilizados de castigo y reparación. En las noches más frías y silenciosas, cuando el viento gemía entre los picos nevados de Montana, los habitantes de la región aún podían escuchar ecos de presencias que sugerían que la transformación de Johnson había sido solo el comienzo de cambios más profundos en el equilibrio fundamental entre las fuerzas civilizadas y salvajes que competían por el dominio del continente americano. La historia del Comehígados permanece como uno de los testimonios más perturbadores y fascinantes de lo que el aislamiento extremo, la pérdida devastadora,
y la exposición prolongada a la violencia primitiva pueden hacer a la psique y fisiología humanas cuando se combinan con circunstancias que permiten la exploración sin restricciones de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Johnson había demostrado que la línea entre víctima y victimario, entre justicia y venganza, entre supervivencia y depredación, era infinitamente más delgada y permeable de lo que la civilización convencional estaba preparada para reconocer, y que bajo condiciones apropiadas, la transformación hacia algo completamente inhumano no solo era posible, sino inevitable para aquellos que tenían la fuerza de voluntad y la resistencia física necesarias para sobrevivir al proceso de metamorfosis completa. Si esta historia de transformación y terror te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos escalofriantes que exploran los rincones más oscuros y misteriosos de la historia del salvaje oeste americano. Regresa pronto para descubrir más historias que desafían todo lo que creías saber sobre los límites de la experiencia humana en la frontera más peligrosa y fascinante de la historia americana, donde la civilización y la barbarie se enfrentaban en batallas que forjarían leyendas inmortales de horror y supervivencia.